Hola, ¿qué tal? Hoy hay un nuevo video y hoy vamos a hablar acerca de las modalidades de las obligaciones. Para iniciar tenemos que aterrizar el concepto de las modalidades y dice: las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con tres aspectos. La primera, la existencia de la obligación a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria. La segunda, la exigibilidad de la obligación por medio del plazo o término. Tercera y por último, la complejidad de la obligación si comprende una pluralidad de sujetos u objetos. Vamos a pasar a las modalidades que afectan a la eficacia. Tenemos tres, tenemos el término, condición y plazo. Empezamos con el término. El término es un acontecimiento futuro de la realización cierta. Día cierto que simplemente suspende o extingue los efectos de la obligación. Esta modalidad afecta exclusivamente a la exigibilidad de la obligación debido a que la obligación existe, tiene una vida jurídica, sin embargo sus efectos se difieren si se trata de su término suspensivo o si concluyen sus efectos jurídicos el término es extintivo. Pasamos a la segunda, que es la condición. La condición es una modalidad que afecta la existencia de la obligación. La condición se define como un acontecimiento futuro o incierto, de cuya realización depende el nacimiento o extinción de una obligación. De la anterior definición se desprenden dos tipos de condiciones, que tenemos la condición suspensiva, se configura cuando su realización depende del nacimiento de la obligación, y como segunda tenemos la condición resolutoria, es cuando de su realización se deriva la extinción de la obligación, restableciendo la situación jurídica anterior a su nacimiento. Pasamos a la tercera modalidad, que es el modo. Este no constituye propiamente una modalidad de las obligaciones debido a que no afecta a la existencia, exigibilidad o naturaleza de la relación jurídica, sino que simplemente una de las partes impone una prestación a la otra, por lo que es un derecho sujeto o agravio. Ahora pasamos con las modalidades en los sujetos, que como primer punto tenemos la solidaridad, que la solidaridad se presenta en una obligación cuando hay pluralidad de los acreedores, de deudores o de ambos, que cada acreedor puede exigir el todo del objeto y que cada deudor debe pagar todo el objeto, no obstante que este objeto es divisible física o económicamente. Tenemos tipos de solidaridad, que es la especie activa, cuando hay pluralidad de acreedores y un solo deudor. Tenemos la pasiva, cuando hay pluralidad de deudores y un solo acreedor. Tenemos la mixta, cuando hay pluralidad de acreedores y deudores simultáneamente. Pasamos con la mancomunidad. La mancomunidad se da en una sola obligación cuando hay pluralidad de sujetos, acreedores, de deudores o de ambos. El objeto se debe pagar, se considera dividido en tantas partes cuando los acreedores o deudores se hallen. Ahora pasamos con las especies, que tenemos la activa, cuando hay pluralidad de acreedores a un solo deudor. La pasiva, cuando hay pluralidad de deudores y un solo acreedor. Y la mixta, cuando hay pluralidad de acreedores y deudores simultáneamente. Pasamos con la indivisibilidad, que es la obligación es indivisible cuando hay en ella pluralidad de sujetos, acreedores, deudores o de ambos, y el objeto a pagar es indivisible. Tenemos las especies, que es activa cuando hay pluralidad de acreedores y un solo deudor, la pasiva cuando hay pluralidad de deudores y un solo acreedor, y la mixta cuando hay pluralidad de acreedores y deudores simultáneamente. Ahora pasamos con las modalidades en el objeto. Tenemos la primera, que es la conjuntiva. Esta es cuando el deudor tiene una obligación conjunta de varios servicios o varias cosas, no cumple su obligación hasta que no realiza toda su obligación en conjunto. Son aquellas también llamadas complejas por componer varias prestaciones conjuntamente, de tal manera que el deudor puede obligado a ejecutar diversas cosas o hechos de tal forma y manera que solo se le viera dando todas las cosas o prestando los hechos. El artículo 1961 de nuestro Código Civil vigente dice que él sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente. Debe dar todas las primeras y prestar a todos los segundos. Pasamos a las alternativas. En estos casos, la obligación se puede cumplir de forma alternativa, eligiendo al deudor, salvo que se haya regulado diferente. Cuando la alternativa entre una cosa o un hecho y la elección es del acreedor,
puede elegir cualquiera, pero si es el deudor tiene que entregar la cosa. Si la cosa y el objeto de la obligación se extravía, el acreedor puede solicitar su valor económico o el fin del contrato. Por último, tenemos las facultativas. Es la función de la obligación facultativa. Se genera cuando el deudor tiene una obligación consistente en una prestación única, aunque tiene una facultad de resultar liberado, o lo de la obligación comprende en otra en su lugar. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Espero ya haya aclarado sus dudas. Suscríbanse, que muy pronto habrá otro video. Nos vemos.